Aquí en la Plaza de Bolívar, pues se encuentra, digámoslo, el epicentro donde se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Se conmemora la Semana de las Personas Detenidas y dadas por desaparecidas, y la Personería de Manizales hoy está vinculada con las distintas organizaciones que se encargan de visibilizar esta problemática. Es más, hoy hablábamos en una rueda de prensa que hay más de 4.000 personas en el eje cafetero y parte del Valle del Cauca entre el 2009 y es la fecha desaparecidas. Eso es una gran cantidad y yo hacía la reflexión que hay municipios en Colombia incluso más pequeños que esa cifra. Eso es supremamente preocupante para la personería, pero lo más preocupante es que, por supuesto, las entidades en este momento no le estén diciendo a los ciudadanos, a los familiares de estas personas qué pasó con su familiar, qué pasó con esta persona dada por desaparecida. Porque la desaparición no ocurre por un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Ocurre por unas dinámicas de conflicto armado que se han venido reconfigurando en el territorio y que, como en el pasado nos decían, bueno, es la confrontación entre guerrillas, ¿cierto? Frentes Noveno, 47, Aurelio Rodríguez, en el departamento de Caldas, nos decían grupos paramilitares, autodefensas campesinas del Magdalena Medio, Frente Cacique Pipintá, y nos decían ejército, particularmente el batallón Ayacucho, Sijín, policía, fuerza pública en general y agentes estatales. Pero entonces la pregunta que nos hacen es muy importante, porque entonces se dice, bueno, y ahora que supuestamente se negoció la paz en 2016, hace 6 años, entonces, ¿qué es lo que sigue pasando en el territorio, en Caldas y en el eje cafetero, que siguen ocurriendo estos casos de desapariciones? Creo que es la pregunta más importante con la que nos tenemos que ir todos, como instituciones, como medios de comunicación, como entidades públicas, como academia, ¿cierto? Lo digo también como Universidad de Caldas, porque yo sí considero que hay unas dinámicas de reconfiguración del conflicto armado en Caldas que hay que empezarles a prestar atención y que no puede ser la misma respuesta que en otro momento las instituciones brindaron. La respuesta en su momento, inicios de los 2000, mediados de los 2000 fue: eso es mentira, eso no está pasando, eso no existe, la gente no está diciendo la verdad, aquí no hay conflicto armado, aquí no hay víctimas, aquí no pasó nada, esto es un laboratorio de paz, tranquilidad y reconciliación, ¿cierto? Siempre hemos escuchado ese discurso de negacionismo e invisibilización que hacemos, un llamado en el comunicado que hace nuestro periodista sobre qué necesitan las instituciones. Es importante destacar y aclarar que pues hay una separación de funciones, ¿cierto? Y que hay unas entidades encargadas de búsqueda, otras de investigación, otras de protección, y nosotros pues hacemos parte del Ministerio Público y somos IAS, ¿sí? Nosotros somos organismos de vigilancia y, como les había dicho, nosotros somos conductores. Para cada caso de denuncia nosotros tenemos una ruta de atención, pues no solamente en cuanto a desaparecidos, sino en cuanto a amenazas a líderes, periodistas, en fin, a todas las personas en general, seres humanos, que es lo que nosotros protegemos. Pero ya esas acciones efectivas deben adelantarlas entidades como Fiscalía, Unidad de Protección y otras entidades, que es a las que nosotros oficiamos. Nosotros, ¿qué hacemos como IAS? Solicitudes y seguimiento, solicitudes y seguimiento. Cuando después de hacer un seguimiento, pues las cosas no se dan como hemos solicitado las IAS o Ministerio Público, pues ya nos vamos a unas acciones constitucionales, tutelas, bueno, peticiones, en fin. Pero hasta ahí llegamos. Nosotros no tenemos esa potestad ejecutora de irnos a proteger personalmente un amenazado, de irnos a buscar ¿cierto? Labores de búsqueda de un desaparecido. Entonces hasta allí llega nuestra funcionalidad. Pues lo primero que yo quisiera decir es que, digamos, son preguntas muy pertinentes, porque la desaparición no ocurre por un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Ocurre por unas dinámicas de conflicto armado que se han venido reconfigurando en el territorio
y que como en el pasado nos decían, bueno, es la confrontación entre guerrillas, ¿cierto? Frentes Noveno, 47, Aurelio Rodríguez, en el departamento de Caldas, nos decían grupos paramilitares, autodefensas campesinas del Magdalena Medio, Frente Cacique Pipintá, y nos decían ejército, particularmente el batallón Ayacucho, Sijín, policía, fuerza pública en general y agentes estatales. Pero entonces la pregunta que nos hacen es muy importante, porque entonces se dice, bueno, y ahora que supuestamente se negoció la paz en 2016, hace 6 años, entonces, ¿qué es lo que sigue pasando en el territorio, en Caldas y en el eje cafetero, que siguen ocurriendo estos casos de desapariciones? Creo que es la pregunta más importante con la que nos tenemos que ir todos, como instituciones, como medios de comunicación, como entidades públicas, como academia, ¿cierto? Lo digo también como Universidad de Caldas, porque yo sí considero que hay unas dinámicas de reconfiguración del conflicto armado en Caldas que hay que empezarles a prestar atención y que no puede ser la misma respuesta que en otro momento las instituciones brindaron. La respuesta en su momento, inicios de los 2000, mediados de los 2000 fue: eso es mentira, eso no está pasando, eso no existe, la gente no está diciendo la verdad, aquí no hay conflicto armado, aquí no hay víctimas, aquí no pasó nada, esto es un laboratorio de paz, tranquilidad y reconciliación, ¿cierto? Siempre hemos escuchado ese discurso de negacionismo e invisibilización que hacemos, un llamado en el comunicado. Entonces, aprovechar este espacio de rueda de prensa para decir que las economías ilícitas de minería ilegal y de narcotráfico, que en este momento es claro, nuestros barrios, nuestras comunas, y que me desmientan quienes están aquí en esta mesa de rueda de prensa, en esta mesa principal o en el auditorio, pero nuestros barrios y nuestras comunas están imbuidos de economías de narcotráfico, ¿cierto? Que hoy les dicen grupos armados organizados, que hoy les dicen microtráfico, díganle como quieran, es narcotráfico y es una forma de economía ilegal que está financiando los grupos armados que están detrás de estas desapariciones y de otros hechos, porque la pregunta de la amenaza de los periodistas no me parece tampoco casual, ¿cierto? Me parece muy bienvenida. ¿Por qué? Porque en otro momento los periodistas también guardaron mucho silencio frente a lo que estaba pasando en Caldas, y ahora que, digamos, tienen un compromiso marcado con muchos de estos temas, entonces los están callando, ¿cierto? Entonces hay una presión hacia el cubrimiento de ciertos contextos y temas que hay en nuestro departamento. Entonces, aprovechar para hablar del narcotráfico, pero también de la minería ilegal. La minería ilegal se ha venido denunciando nuevamente en el oriente de Caldas, que es un corredor geoestratégico, lo dice la Comisión de la Verdad en su informe territorial. Hay unos corredores geoestratégicos por los que en el pasado entró el conflicto a Caldas, y son corredores geoestratégicos que en este momento están nuevamente llenos de economías ilegales, sobre todo de cultivos ilícitos. Ahora, las autoridades, hablo de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de Caldas y otras entidades, digamos, ahí le corresponde también el arbitrio a la Fuerza Pública, la 8ª Brigada, el Batallón Ayacucho, ¿qué están haciendo en el seguimiento y monitoreo frente a esos cultivos ilícitos, que son los que están moviendo los grupos armados ilegales? ¿De qué grupos armados ilegales estamos hablando? La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo hace varios años, desde 2020, que salió esta alerta temprana, nos ha venido hablando con claridad, y creo que eso ha venido correspondiendo a lo que poco a poco se ha ido escalando. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, que hoy tienen un lugar muy importante en el oriente de Caldas y, digamos, en las fronteras también con Risaralda, pero que el oriente es una zona muy importante. El Clan de la Montaña, el Clan del Oriente, la Oficina de Envigado, la Cordillera, que tiene un control tan importante en todo el departamento del Risaralda y en Caldas también. Y digamos que vimos en las noticias, vean las noticias, el fin de semana habían unos paros armados en la vía a Risaralda, ¿cierto? Entonces, digamos, estamos hablando de un conflicto armado que se viene escalando como a inicios de los 2000, y que si las instituciones y la opinión pública en general no tomamos medidas, pues claro, los líderes empiezan a caer. Recordemos que el año pasado en el río La Miel fue asesinado un líder ambiental en nuestro departamento, y pues digamos que eso para decirles que por eso esta rueda de prensa también tiene un objetivo de ubicar el tema de paz total, ¿cierto? Porque nosotros hemos venido planteando como organizaciones, entidades y academia que la paz total es una prioridad
para el eje cafetero y para el departamento de Caldas. Recordemos que la ley 2272 de 2022, que fue el primer proyecto de ley del gobierno. Si hablamos de paz a nivel nacional, mesas de diálogo, y bueno, esto va inclusive hasta otros lugares de la geografía en el mundo, a mesas de diálogo, pero los desaparecidos siguen aumentando. ¿Qué hacemos? Es que realmente la paz se construye en los territorios y se construye con temas como estos. La paz se va a lograr cuando esas más de 4.000 personas logren aparecer. La paz se va a lograr cuando ya los hechos que dieron lugar a la desaparición de esas personas no se sigan cometiendo en nuestro país. Cuando haya garantías de no repetición. Cuando los ciudadanos puedan sentirse tranquilos en cualquier lugar de nuestro territorio colombiano. En ese momento se va a lograr la paz. La paz no se logra en una mesa, la paz se logra en los territorios. Tuve la oportunidad de presentar un informe a esta comisión en donde se daba cuenta de las distintas situaciones que acaecieron en nuestra ciudad, particularmente con lo relacionado con las personas que fueron lesionadas en el marco de las protestas, tanto civiles como militares. Para el departamento de Caldas. Recordemos que la ley 2272 de 2022, que fue el primer proyecto de ley del gobierno actual, definió la ley de paz total. Esta ley habla precisamente de la necesidad de hacer negociaciones con estos grupos organizados al margen de la ley. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos dice, no hablemos de bandas criminales, hablemos de grupos sucesores del paramilitarismo. No queramos cambiar con nombres y confundir a la opinión pública. Eso es un riesgo. Ahora, por el otro lado, cuando uno se voltea para el oriente de Caldas, representación social, porque fue algo que nos enseñó demasiado. En ese sentido, desde la personería particularmente, más allá del acompañamiento que adelantamos, no solo al interior de la protesta, sino también en los escenarios alternos a la misma, como lo que tenía que ver con los lugares en donde eran trasladadas las personas, en el centro de traslado por protección, también en la SIJIN cuando eran judicializadas. Queda en claro de que a nivel nacional poco se está haciendo. Mire, aquí se lanzan alertas tempranas de bandas criminales en todo el territorio nacional, en el eje cafetero, en el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales. Esas alertas tempranas llegan a las autoridades, esas alertas tempranas llegan desde la Defensoría del Pueblo en Colombia y llegan a las regiones, son entregadas a las autoridades, en este caso bien se llame en primer orden las secretarías de gobierno, los departamentos de policía, el mismo ejército, y los resultados, por lo menos acá, lo voy a decir de esta manera, 3.600 fotografías de personas que han desaparecido y no hay explicación al día de hoy.